Ezequiel capítulo 14, vimos desde el capítulo 8, vemos a los ancianos que vienen a inquirir de Ezequiel, ¿verdad? Él estuvo haciendo varias señales que el Señor le dio. Algunos eruditos bíblicos piensan que no habló Ezequiel a la gente sino hasta al final del capítulo 11. Pareciera que estaba haciendo puras señales, pero en el capítulo 8 vienen, de cualquier manera en el capítulo 8 vemos que sí tiene que hacer algún tipo de conversación con la gente que está ahí, pero probablemente desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 es como vemos nosotros que el Señor le está dando una visión a Ezequiel. O sea, vienen estas personas y están delante de Ezequiel para que él les dé palabra de Dios, y Ezequiel entra en un trance. Y en ese trance el Señor lo lleva en el espíritu a Jerusalén, le muestra todas las perversidades que están haciendo allá los principales de los judíos, los sacerdotes también y los líderes de Israel. Estaban metidos en todo tipo de idolatría, de pornografía y un montón, y lo lleva a conocer el corazón de ellos también. Y después de todo eso, él habla, o sea, el Señor le abre la boca para que pueda empezar a hablar a la gente lo que el Señor le mostró, y pues lo que le mostró no es nada bonito. Ahora, debemos tener en nuestra mente siempre presente, porque esto sucedía desde la época de Jeremías, después de las reformas de Josías, que abrieron el templo, lo limpiaron y todo este asunto. La gente como que empezó a entrar en el templo diciendo el templo de Jehová, el templo de Jehová, o el templo de Yahvé, el templo de Yahvé, y era como una religión más. Ellos estaban adorando a sus ídolos, haciendo todas sus abominaciones, ¿verdad? Que la Escritura nos dice que en realidad estaban adorando demonios, pero era como una conveniencia, era algo más de tenerlo ahí. Ellos sentían que Dios, como en otras ocasiones, siempre había librado a su pueblo. Por muy mal que se portaran, por muy idólatras que fueran, por muy perversos, el Señor de alguna manera siempre, en algún momento, salía y derrotaba a los enemigos, levantaba a alguien que hacía algún tipo de reforma, y el Señor, pensaban ellos, siempre va a estar protegiendo su templo, es su casa, en donde va a estar donde está su corazón, y el Señor siempre lo va a estar protegiendo. Así que hagamos lo que hagamos, de cualquier manera, estamos seguros, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Y los falsos profetas eso estaban diciendo: no, aquí nadie va a venir a destruirnos nada, porque somos el pueblo escogido de Dios. Y también porque estamos yendo a la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Estamos cumpliendo con las cosas del Señor, pero claro, tenemos nuestros ídolos y esa cosa, pero pues, o sea, no es para tanto. Estamos cumpliendo, trayendo nuestros sacrificios y yendo ahí. Y además el Señor está con nosotros porque somos su pueblo, y está con nosotros porque esta es su casa, y no va a permitir que nadie destruya su casa. Bueno, Jeremías y Ezequiel estaban profetizando que el Señor sí iba a permitir que se destruyera no solamente la ciudad de Jerusalén, pero también el templo mismo. Y de hecho, Jeremías, que estaba en Jerusalén, tuvo varios problemas, porque decían: este hombre debe de morir, porque está diciendo que esta casa va a ser destruida, el templo del Señor. Está diciendo que Jerusalén va a ser destruida. Está atemorizando a toda la gente. Y la voz de los falsos profetas prevalecía sobre la voz de Jeremías, que estaba en Jerusalén, y sobre la voz de Ezequiel, que estaba en Babilonia. Tanto Ezequiel como Jeremías estaban profetizando la destrucción de Jerusalén, y había otros cuantos profetas del Señor que sabían lo que iba a pasar, pero eran muy pocos. Había muchos falsos profetas que estaban diciendo: no, esto siempre lo hemos escuchado, gente que siempre está hablando en contra del pueblo de Dios, y parecía que Jeremías, que estaba en Jerusalén, era enemigo del Estado, porque estaba diciendo a la gente que, miren, ya llegó el juicio de Dios, y más vale que ustedes obedezcan al Señor y que se entreguen en manos de Nabucodonosor. El Señor, esta es parte del juicio, les va a ir bien, se va a salvar esta ciudad y se va a salvar el templo si ustedes obedecen lo que el Señor les está diciendo. No los va a librar de el castigo que viene, que va a ser que el ejército de los babilonios
va a destruir la ciudad o la va a conquistar. Entendamos esto. Nabucodonosor llegó en su primer sitio y estaba ahí un rey, el rey Joacim, al cual lo había puesto ahí, era hijo de Josías, lo puso faraón de Egipto. Pero Faraón peleó contra Nabucodonosor y perdió una batalla. Entonces, como perdió la batalla, después llegó Nabucodonosor y dijo, oh, ok, ahora, le dijo a Joacim, ahora tú me vas a pagar a mí, en vez de pagarle a tributo a Faraón, me lo vas a pagar a mí. Y Joacim, como no quería problemas, dijo, sí, cómo no, y se estuvo pagando, pero inmediatamente, en unos cuantos años, se rebeló contra Nabucodonosor. Y siempre estaban pensando en hacer una alianza contra los reyes, con los reyes de Tiro, de Sidón, los de Edom, de África, ¿verdad? Y con Egipto para derrocar al imperio babilónico que estaba tomando fuerza. Como se rebela, regresa Nabucodonosor y Joacim, entonces ya dice, ay, perdón, no, si te voy a volver a pagar. Nabucodonosor ya no le interesa, lo mata y lo deja sin sepultar. Y pone en su lugar a su hijo, Joaquín. Y lo deja ahí, dura apenas como 3 meses, ni siquiera está enlistado en algunos de las listas de los reyes, porque dura tan poquito tiempo, y después piensa Nabucodonosor, ¿sabes qué? No, este es su hijo, se va a levantar en contra de mí porque yo maté a su padre. Entonces regresa y lo quita, se lo lleva preso a Babilonia, encadenado, y pone a su tío, que era hermano de Joacim, que Matatías, al cual le cambia el nombre y le pone Sedequías. Sedequías le jura en el nombre de Jehová que va a ser fiel. Para este entonces los reyes están viviendo en todo su lujo, la gente rica está viviendo en todo su lujo y todo continúa igual. Claro que Nabucodonosor se llevó muchísimo oro, mucha plata, muchas cosas, pero la nación era tan rica que era como quitarle un pelo al gato, ¿verdad? O sea, ok, se llevaron las cosas allí, pero no importa. Y después Sedequías también se rebela contra Nabucodonosor, esperando que va a hacer alianza con estos reyes de Tiro, de Sidón, de Edom, de Etiopía y también de Egipto, ¿verdad? Entonces ya cuando llega Nabucodonosor la tercera vez ahí, es con una ira terrible, pero ahora en este momento estamos entre el sitio segundo y antes de que Nabucodonosor llegue a destruir completamente la ciudad, que va a ser muy breve después de estas profecías, muy breve, porque el sitio, ya están sitiados en este momento y el sitio solamente duró 1 año y medio. O sea, en este 1 año y medio es donde están estas profecías sucediendo, pero todavía la gente está pensando, no, los falsos profetas están diciendo, se va a ir así como se fue anteriormente, se va a volver a ir Nabucodonosor y no va a haber nada, no va a haber ningún problema. ¿Qué? Bueno, aquí estamos en Babilonia. Ezequiel está en Babilonia, está profetizando desde Babilonia. Y vienen estos hombres que van a venir, estos ancianos, estos sacerdotes, estos líderes, van a venir delante de Ezequiel a consultar, a inquirir qué es lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Ahora, el mismo Sedequías toma a Jeremías allá en Jerusalén para que le diga, ¿hay palabra de Dios para mí? Y le dice Jeremías, sí hay palabra de Dios, pero si hablo me vas a matar. Y si te digo lo que dice el Señor, no vas a obedecer. No, dime, no te voy a matar, seguro, te juro delante de Dios. Ya, jurar delante de Dios, ¿de qué servía si le había jurado a Nabucodonosor serle fiel, verdad? Pero Jeremías le habla y dice, el Señor dice que si te entregas, ahora en este momento, que está sitiada la ciudad y que el ejército caldeo está afuera, si tú te entregas en este momento a Nabucodonosor, te va a perdonar la vida, te vas a salvar tú, tu familia, vas a salvar la ciudad, vas a salvar las mansiones que hay aquí y vas a salvar el templo del Señor. Entrégate y no te va a pasar nada. Te va a decir, ok, entonces sométete. Ahí se va a acabar todo. Ay, es que tengo miedo de la gente que ya se fue con los caldeos y se van a burlar de mí. Es que tengo miedo. Dice, el Señor dice, le dice Jeremías, que no te va a pasar nada de lo que tú temas. Pero si no te entregas a Nabucodonosor, todo lo que temes te va a venir. Y esta ciudad va a ser incendiada, el templo va a ser quemado, tu palacio va a ser quemado, todas las mansiones, va a ser todo derrotado, ¿verdad? Y no obedece a la voz de Jeremías, ¿verdad? Pero eso
Estamos en ese momento, ¿verdad? Versículo 1 dice, se me presentaron algunos de los ancianos de Israel y se sentaron frente a mí. Y vino a mí palabra de Yahvé, diciendo, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y ponen el tropiezo de su iniquidad delante de sí mismos. ¿Permitiré en manera alguna ser consultado por ellos? Fíjense, en este momento viene palabra de Yahvé al profeta acerca de los ancianos que acaban de llegar a su casa. Ellos vienen a consultar, parece que están haciendo lo correcto, se ve muy bien, ¿verdad? Voy delante del profeta de Dios a consultar qué es lo que Dios quiere. Pero ellos lo que no saben es que Dios está mirando sus corazones. Ya no tenían ídolos porque cuando se vinieron de allá de Babilonia tuvieron que salir cautivos y no se pudieron traer sus ídolos. Pero el Señor está viendo sus corazones, que en sus corazones tienen los ídolos. Ahora, mis amados, tengamos esto en mente, porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Cuando hablamos de ídolos, podemos pensar, nosotros no estamos así, eso es para la gente de aquella época, que teníamos unos muñequitos para postrarnos delante de ellos. No, eso ya no pasa. Pero esos ídolos representaban diferentes pasiones y pecados en la vida de la gente. Y de hecho representaban cualquier cosa que fuese más importante y que tuviese mayor prioridad que Dios mismo. Podría ser el Dios del placer, el Dios del poder, el Dios del libertinaje sexual, el Dios tenían muchos dioses. Hoy en día, tal vez nosotros ya no tenemos de esos muñequitos, pero si hay alguna cosa que en nuestra vida es nuestra pasión principal, la razón por la cual nos despertamos, por la cual vivimos, aunque cumplamos que vamos a la iglesia y leemos la escritura y venimos y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y cantamos las canciones, si hay otra cosa que está en nuestro corazón que tome esa prioridad, tenemos ídolos en el corazón y el Señor los conoce. Seríamos semejantes a estos hombres que están delante de Ezequiel, ¿verdad? Inquiriendo de parte de Dios, pero están inquiriendo, pero el Señor les dice justamente eso. Hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en su corazón y ponen tropiezo de su iniquidad delante de sí mismos. Permitiré en gran manera alguna, permitiré en manera alguna ser consultado por ellos. Esos ancianos, como dije, aparentaban estar haciendo lo correcto al querer escuchar lo que Dios tiene que decirles, pero no obstante, Dios percibe la hipocresía de ellos. Dice, han erigido en su corazón ídolos. Dios conoce el corazón de ellos. Jeremías 17, 9 al 10 dice, perverso es el corazón y enfermo del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, lo conozco, ¿verdad? Nada hay oculto en nuestra vida delante de Dios. Él conoce nuestros corazones. Tal vez nosotros no nos conocemos, porque por eso dice que el corazón está enfermo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces nosotros mismos no sabemos y nos podemos engañar de que estamos cumpliendo delante del Señor, cuando en realidad hay hipocresía y el Señor lo ve. El Señor se da cuenta de esa situación. Dice, yo estoy viendo el corazón de esta gente, que tal vez engañados pensaron, oye, lo correcto es ir a ver a Ezequiel, parece que es profeta de Dios. Aunque ellos mismos estaban también escuchando a los falsos profetas. Como hoy en día hay gente que le gusta ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, ¿verdad? Y muchas veces les gusta escuchar tal vez mensajes que son para ellos, que les están dando palmaditas en la espalda, que les están diciendo lo que tú estás haciendo no es tan malo, está bien, no hay problema. Cuando lleguemos a Timoteo capítulo 4 dice que en los postreros días va a haber gente que estén cansados de escuchar la sana doctrina y se van a levantar para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias. Pero también de repente llegan a escuchar la palabra del Señor. Así estaban estos hombres, ¿verdad? Yendo de aquí para allá, de allá, y tenían sus ídolos en sus corazones y vienen delante del Señor. Como dije, podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos cumpliendo ante Dios. No importa si tenemos otras prioridades ante Él, pero mientras cumplamos, estamos bien. Entonces dice el versículo 4, háblales por tanto y diles, así dice Adonai Yahvé, cualquier hombre de la casa de Israel que haya erigido
ídolos en su corazón y puesto el tropiezo de su iniquidad delante de sí mismo, y venga al profeta, yo Yahvé le responderé conforme a la multitud de sus ídolos, a fin de prender a la casa de Israel en su mismo corazón, ya que todos ellos se han separado de mí a causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahvé: volveos y convertíos de vuestros ídolos y apartad el rostro de todas vuestras abominaciones. La Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje así: diles, esto dice el Señor soberano, los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado. Y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. O sea, Yahvé responde. Aquí le está respondiendo, dice, ellos vienen a inquirir, ok, aquí está la respuesta para estos hombres. Tal vez estaban esperando que les dijeran alguna cosita bonita, ¿verdad? Alguna palabra, o tal vez el mismo mensaje que ya ha venido diciendo anteriormente Ezequiel y que no era muy bien recibido delante de esta gente, y tal vez nada más venían a escuchar nuevamente, y bueno, qué bien. Miren, hay personas que vienen a la iglesia a escuchar. Y cuando escuchan un mensaje que les toca el corazón, no digo un mensaje que les toque el corazón porque los hace sentir bien. No, un mensaje que les toca el corazón porque los condena. Y sienten que ese, sí, que el Señor, sí, Señor, ¿verdad? Sí. Pero no hay un cambio en la vida. Y hay gente que le gusta el golpe de parte de Dios, ¿verdad? Le gusta el golpecito, pero, ay, sí, está tremenda esa cosa, ¿verdad? Pero no cambian. Nada más les gusta, nada más agarraron el golpecito y se soban un poquito, ¿verdad? Pero no cambian, ¿verdad? Y estos hombres estaban así. Dice, ustedes están poniendo ese tropiezo delante de ustedes, tienen esos ídolos que les son tropiezo, ustedes mismos están poniendo ese tropiezo. Les advierte el Señor que han erigido ídolos en su corazón y esos mismos ídolos son tropiezo para ellos y los hacen caer en iniquidad. Nosotros, mis amados, cuando dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. El Señor nos dice que debemos alejarnos de la tentación. Sabemos que la Escritura nos promete que el Señor no nos va a dar una tentación mayor a lo que podamos nosotros resistir, sino que juntamente con la tentación también nos va a dar la salida, va a estar la puerta allí. Pero muchas veces es posible que nos acerquemos a la tentación diciendo, yo no voy a caer, nada más quiero ver cómo se ve de cerca, pero no voy a caer, ¿verdad? Pues ya con eso ya estamos jugando con la situación, creyendo que lo vamos a poder controlar, y mis amados, no podemos controlar nada. El Señor sabe en nuestro corazón la cosa que está allí. Por eso cuando el Señor dijo, la ley dice que el que mate a una persona es homicida, yo te digo que si tú aborreces a una persona en tu corazón, ya eres homicida. La ley dice que el que comete adulterio es culpable de juicio. Yo te digo que si miras a una mujer para desearla en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, cuando nosotros estamos siendo tentados con cualquier cosa, que nos acercamos mucho a la tentación, ya estamos pecando, porque nos estamos dejando tentar. No digo que la tentación es pecado, de ninguna manera. La tentación no es pecado. El problema es caer en la tentación. Pero cuando nos acercamos demasiado a esa tentación, vamos a caer irremisiblemente, ¿verdad? Y eso es lo que estos señores estaban haciendo. Esos ídolos que tenían en su corazón eran tropiezo para ellos mismos y los hacen caer en iniquidad. Las personas que están, por eso dice la Escritura en Colosenses, haz morir lo terrenal en ti, fornicación, adulterio, ¿verdad? Pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría. Tal vez como cristiano ya no lo estás practicando, pero todavía está ese tizoncito ahí encendido. Todavía no se ha muerto, no se ha atrofiado completamente, y en el momento que la tentación, ese fuego toque algo inflamable, va a ser una cosa terrible. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, les advierte que han elegido estos ídolos. Luego el versículo 16 dice, por tanto di a la casa de Israel, bueno, el 5 dice, a fin de prender a la casa de Israel en su mismo corazón
ya que todos ellos se han separado de mí a causa de sus ídolos. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación es que Dios les contestará accediendo a sus deseos carnales, ¿verdad? Que es peor de lo que les podría pasar. O sea, lo peor que nos puede pasar cuando estamos pidiéndole al Señor algo que es para ponerle ese algo antes que Dios. Algo que realmente queremos. Señor, dame ese carro deportivo nuevo que yo quiero. Dame ese carro, lo quiero. Dame ese ídolo, un ídolo que yo pueda manejar y que lo pueda andar sobre las calles. Lo peor que nos puede pasar es que el Señor me dé esa cosa que yo estoy pidiendo, que realmente voy a ponerlo como ídolo. Esa es una de las interpretaciones. Pedirle al Señor y que el Señor me conceda una oración que no me conviene. Como Ezequías, que le pidió al Señor que le diera más vida. Y en esos 12 años que le dio el Señor, o 15 años, nació Manasés, su hijo, que fue el peor rey que hubo en Israel, ¿verdad? Pero la otra interpretación que me parece más correcta, más probable, es que Dios les hará saber la maldad y la hipocresía que hay en sus corazones para que se arrepientan. Por cuanto el versículo 6 dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice Adonai Yahvé, volveos y convertíos de vuestros ídolos y apartad el rostro de vuestras abominaciones, ¿verdad? O sea, vemos ese llamado claro de Dios al arrepentimiento. Versículo 7 dice: porque cualquiera de la casa de Israel y de los extranjeros que habitan en Israel, que se haya apartado de andar en pos de mí y haya erigido ídolos en su corazón y puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad, y venga el profeta a preguntar por mí, yo, Yahvé, le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra tal hombre y haré de él señal y proverbio para que sirva de escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Yahvé. O sea, aquí vemos lo serio que es el asunto de apartarse de Dios e ir en pos de los ídolos. Había muchos falsos profetas, tanto en Jerusalén como en Babilonia. Y Yahvé advierte al pueblo que se ha apartado de Dios y que se han erigido estos ídolos en su corazón, que esos ídolos son el tropiezo de su iniquidad. Que cuando vengan a consultar al profeta para inquirir palabra de Dios, Dios mismo les va a responder, como le respondió en el versículo 4, ¿verdad? Por lo que dice en el versículo 8, vemos que la respuesta de Yahvé al tal hombre es de juicio, porque dice: para ser cortado de su pueblo, para que sirva de escarmiento y sabréis que yo soy Yahvé. O sea, yo le voy a responder conforme a sus ídolos, y lo voy a responder para que sea cortado de su pueblo y para que la gente escarmiente y vea lo que yo hago con los idólatras, con los hipócritas. Y si el profeta se deja seducir y habla cualquier cosa, será porque yo, Yahvé, hice engañar al tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y sobrellevarán su iniquidad. La iniquidad del profeta será como la iniquidad del que consulta, para que la casa de Israel no se aparte más de mí, ni se contaminen más con sus transgresiones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Adonai Yahvé. O sea, Yahvé advierte, ¿verdad?, que estos falsos profetas, que si continúan dejándose seducir por sus propias imaginaciones que surgen de su propio corazón, en el capítulo 12, versículo 2 y 3, dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no quieren ver, ¿verdad? Y luego también nos habla de los falsos profetas que, dice, de su propia mente, de su propia imaginación están inventando sus profecías, ¿verdad? Se engañan, como dice en Romanos 1 del 18 al 32, la gente que detiene con injusticia la verdad, dice: Señor, yo los voy a entregar a su mente reprobada, porque ellos quieren estar así. ¿Quieres creer la mentira? Quédate pues en la mentira, le dice el Señor. Es juicio de engaño y destrucción. Será tanto para el falso profeta como para el que lo consulte. Vemos, no obstante, en el versículo 11 el buen propósito de Dios, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, que es para que no se aparte más de él, ni se contaminen más con sus transgresiones. Dice: y ellos me sean por pueblo y yo venga a ser a ellos para ellos Dios, ¿verdad? O sea, todo este proceso de castigar al falso profeta y castigar al que lo consulta para que sirva de escarmiento es para que la gente se arrepienta y se vuelva al Señor. Hay un buen propósito. Notemos que todavía en esta porción de este capítulo 14, el Señor todavía está dando oportunidad al pueblo para que se arrepienta. No solamente le está dando oportunidad, lo está llamando al arrepentimiento. Ahora,
En Ezequiel 14, versículo 12, aquí está hablando de un juicio terrible en donde el Señor va a decir que Jerusalén no va a ser librada del juicio que viene. Como no se ha arrepentido y no se quiere arrepentir, ahora viene un juicio terrible para Jerusalén. Ya no va a haber remedio. Esto lo podemos unir al siguiente capítulo que viene, que es muy corto, del juicio de Dios. Y dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, cuando una tierra peque contra mí, rebelándose pérfidamente, y yo extienda mi mano sobre ella y le quebrante el sustento del pan, y envíe en ella hambre y corte de ella a hombres y bestias, si en ella hubiera estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias almas, dice Adonai Yahvé. Como dije, en el capítulo 14 el Señor está llamando al arrepentimiento al pueblo idólatra. Están estos ancianos consultando delante de Jeremías la palabra de Dios y la respuesta de Dios es una respuesta fuerte. Yo conozco sus corazones idólatras, todavía tienen ídolos en su corazón, aunque se ven muy piadosos por fuera. Así que arrepiéntanse. Yo quiero nuevamente tomar el corazón de mi pueblo. Dejen sus ídolos. O sea, el Señor, mis amados, una y otra vez y continuamente está el Señor contendiendo con nosotros para que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. Y esto lo digo con toda solemnidad, escúchenme bien. Cualquier pecado que nosotros toleremos en nuestra vida y no nos arrepintamos y nos apartemos de Dios. Como dije, oemos la palabra de Dios. El Señor nos puede redarguir en ciertas ocasiones. Tal vez leyendo la Escritura, tal vez por algo que escuchamos, tal vez por algo que directamente alguien nos dice y estamos convencidos del pecado, redarguidos del pecado, pero si no nos arrepentimos, llega un momento en donde se cruza la línea. Porque el Señor también dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Así que por eso dice la Escritura, mientras escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Podemos pensar, si yo voy a la iglesia estoy bien. Es que así soy yo. Es que ya no doy más. Ese es mi carácter. Esa es mi forma de ser. Yo sé que estoy mal, pero ni modo. Le estoy echando ganas y es lo más que puedo hacer. No. Si yo me humillo delante de Dios, mis hermanos, no hay pretexto. Nos podemos engañar aquí en la tierra. Yo no le puedo llegar a decir al Señor allá cuando esté delante de Él entregando cuentas, Señor, tú sabes que yo le eché todas las ganas. El Señor va a decir, oye, ¿qué no dice mi palabra? Que mi poder se magnifica en la debilidad. Si yo llego delante de Dios diariamente, sabiendo cuáles son mis debilidades, sabiendo cuáles son mis pecados, si yo ya lo sé, y llego delante de Dios cada día en la mañana y le digo, Señor, por favor, ayúdame. Ya sé que esto es lo que tengo. Y entonces estoy consciente de mis debilidades. El Señor me va a ayudar, pero no me va a torcer el brazo para que yo obedezca. El Señor es un caballero y no me va a torcer el brazo nunca. Entonces, aquí dice, fíjense, porque aquí ya entramos en un tema bien tremendo. El Señor nuevamente viene palabra de Dios acerca de los juicios terribles de Yahvé que va a traer sobre Judá, ¿verdad? Y estos juicios los va a disectar uno por uno, pero después al final en el versículo 21 dice, por lo cual así dice Adonai Yahvé, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, para cortar de ella a hombres y bestias. Aquí la va a hablar una por una. La primera que estamos viendo aquí, ¿verdad? El primer juicio que se describe es el de la hambruna que va a haber cuando Yahvé les corte el sustento del pan, nos dice aquí. Ahora, ¿qué dice? También hay una frase que se repite aquí, no exactamente de la misma forma, es lo que dice aquí en el versículo 14, ¿verdad? Donde dice, si en ella hubiese estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias almas, dice Adonai Yahvé. En el versículo 16 se vuelve a repetir algo parecido, y estos 3 varones, si estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Adonai Yahvé, no podrán librar ni a sus hijos. En el 18 otra vez se vuelve a decir, y en el 20 otra vez, cuando está describiendo estos juicios. Ahora,
el juicio de Dios es tan severo por causa de la terrible impiedad del pueblo judío, de tal manera que solamente estos justos podrán ser librados. Y esto significa que solamente los justos por su justicia. Sabemos que nuestra justicia no es propia. Nuestra justicia es por medio de Jesucristo, por nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, mi justicia solamente se aplica para mí. No se va a mis hijos, ni se va a mi esposa, ni se va a nadie más que a mí, ¿verdad? Es interesante que nos menciona a Daniel, porque obviamente Noé y Job ya no están presentes, pero Daniel en ese momento está allí en Babilonia, ¿verdad? Está en la corte real con Nabucodonosor y ya su justicia era conocida. Era un hombre de oración. Sabemos que Job también era un hombre de oración. De Noé solamente sabemos que era pregonero de justicia y que a la gente le estaba hablando acerca de el juicio que iba a venir de parte de Dios si no se arrepentían, y la gente no prestó oído. Pero una cosa que pasó, por ejemplo, con Noé, que lo podemos ver, ¿verdad? También podemos ver el ejemplo de Abraham y de Lot y de Noé. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra porque ahí estaba su sobrino Lot. Y el Señor le había dicho que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Le dijo: Señor, ¿qué tal si hay ahí 50 justos? ¿Vas a destruirlo? Tú, el juez de toda la tierra, ¿vas a destruir a los justos con los injustos? El Señor dijo: no, si hay 50, no lo destruyo. Bueno, ¿qué tal si hay 45, Señor? Tampoco. ¿Qué tal si hay 40, Señor? Y ahí fue regateándole al Señor hasta que llegó a 10. Y dijo: si hay 10, no lo voy a destruir. Y el Señor terminó la conversación. Y cuando llegaron los ángeles, había 4. Era Noé, sus 2 hijas y su esposa. Y la esposa no calificó mucho porque se quedó allí a medio camino convertida en estatua de sal. Pero libraron a sus hijas. Lot libró a sus hijas. Lo mismo Noé. Era pregonero de justicia. Uno de sus hijos llegó a ser un perverso, pero se libró toda su familia, 8 personas, cuando vino el diluvio. Aquí el Señor dice: ahora ni sus hijos ni su familia, el castigo es tan terrible que solamente si estuviera allí Daniel, Noé y Job, solamente ellos por su justicia, ni sus hijos van a librar, serán librados. O sea que el juicio de Dios es tremendo. No es un juego, mis amados. Dios es un Dios de misericordia y de amor. Es un Dios que perdona toda impiedad. Y dice: yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado, ¿verdad? Entonces, la persona que se empeña en pecar se va a tener que enfrentar a un Dios airado, y tremenda y terrible cosa es caer en manos de un Dios airado, ¿verdad? Nos dice la Escritura. El juicio, como dije, es tan severo por causa de la terrible impiedad del pueblo judío, que solamente los justos van a ser librados. Versículo 15 dice: y si suelto bestias feroces por la tierra y la asolan, y llega a quedar desolada de modo que no haya quien pueda pasar a causa de las fieras, estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Adonai Yahvé, no podrán librar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serían librados, pero la tierra quedaría desolada. O sea, el segundo juicio son las bestias feroces. ¿Qué es lo que sucede? Por cuanto viene la desolación y viene el juicio de Dios sobre la tierra, que es lo que va a pasar en Jerusalén, ¿verdad? Y queda desolada la tierra, pues las bestias que normalmente el hombre las estaría cazando para controlar la sobrepoblación de animales feroces, al no haber quien las case, se van a multiplicar de tal manera que ya cuando quieran salir de sus casas están rodeados de osos, de leones y de todo tipo de bestias feroces que no van a poder sobrevivir ahí, ¿verdad? Van a tener que quedarse encerrados. Y ese es el segundo juicio que viene. Y el Señor dice: si yo hiciere que estas bestias feroces se multipliquen, y la tierra va a quedar desolada de manera que no se pueda habitar, solamente estos 3 varones por su justicia se librarán. El resto de la gente sería despedazada por las fieras. Mis amados, cuando Israel quedó
destruida por Nabucodonosor, la tierra quedó deshabitada por 70 años. No se podía vivir ahí. No solamente porque todo había quedado destruida, sino porque las fieras se multiplicaron. Ese juicio llegó de parte de Dios. Y después, poco a poco, ya después de los 70 años, se cumplió el juicio de Dios. El Señor dijo, a los 70 años van a poder habitarla nuevamente, ¿verdad? Luego en el versículo 17 dice, y si yo traigo la espada sobre aquella tierra, y digo, espada pasa por la tierra, y de ella hago cortar a hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Adonai Yahvé, no podrán librar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serán librados. Este tercer juicio está hablando de la espada, ¿verdad? Que es el ejército invasor. Dice, los van a terminar a todos, solamente los justos. Cuando se refiere, nuevamente pensemos, se está refiriendo a Noé, a Daniel y a Job, se está refiriendo a los justos. Porque el Señor va a tener un remanente que va a quedar, ¿verdad? Yo imagino que en este momento Ezequiel está preocupado por su propia familia que está allá en Jerusalén, ¿verdad? El cuarto juicio lo vemos en el versículo 19. O si envío peste sobre esta tierra y derramo mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, estuvieran en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Adonai Yahvé, no podrán librar ni a su hijo ni a su hija, solo ellos por su justicia podrán librar sus propias almas. O sea, anuncia, como ya lo ha dicho anteriormente, que estos 4 terribles juicios van a venir contra Judá en el versículo 21. Por lo cual así dice Adonai Yahvé, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, la espada, el hambre, las bestias feroces, la peste, para cortar de ellas a hombres y bestias. Ahora, acaba de mencionar el juicio del hambre, que con eso sería terrible. El Señor con la pura hambruna podía terminar casi con la nación, como le pasó, por ejemplo, a el reinado de Israel del norte, cuando fueron rodeados por los asirios. Y ya no tenían para comer. Se estaban comiendo a sus hijos. Y ya los asirios los invadieron y se los dispersaron, se los llevaron. Pero cuando llega Nabucodonosor, el juicio que trae el Señor son estos 4 juicios terribles juntos. Es el hambre, la peste, las bestias feroces y la espada, que va a destruir al final hasta bestias y hombres. Claro, cuando se refiere aquí que van a destruir bestias, no se está refiriendo tanto a las bestias feroces, que son las que se van a multiplicar después en la tierra, sino se está refiriendo a bestias de ganado, ¿verdad? De cualquier manera. Pero será dejado un remanente de hijos e hijas que salgan y vengan a vosotros. Y entonces, al ver su conducta y sus malas obras, entenderéis, aliviados, la calamidad que mandé sobre Jerusalén, de todo lo que le mandé sobre ella. Sí que os aliviarán. Cuando veáis su conducta y sus malas obras, entenderéis que no sin razón hice lo que hice en ella, dice Adonai Yahvé. Ahora, hay comentaristas como Matthew Henry que no lee este versículo en la forma que está escrito aquí, sino más bien dicen de este remanente que cuando lleguen y la gente vea las buenas obras del remanente, van a quedar aliviados, ¿verdad? Ay, mira, qué buena gente es esta gente. Pero no tiene sentido y además la palabra literal es malas obras. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, el remanente que va a quedar aquí es un remanente, dice que son de los hijos y de las hijas que va a regresar a Israel. O sea, ustedes, los que están siendo llevados cautivos a Babilonia, se van a morir allá, porque van a estar 70 años. Regresaron algunos ancianitos que alcanzaron a conocer el templo, que vieron cuando se echaron los cimientos del segundo templo, y estaban llorando porque comparado con la gloria del templo anterior, pues no era nada. Pero los jóvenes estaban bien contentos, o sea que había canto de gozo y los viejos estaban llorando porque pensando, esto no se compara con lo que había anteriormente. Este remanente, al volver a Israel y enterarse, es lo que dice aquí, de las abominaciones que sus padres cometieron contra Yahvé, van a entender que este juicio terrible que él envió contra Israel fue totalmente justo. Y ellos mismos no se volverán idólatras como lo fueron sus padres,
Saben que después, fue un castigo fuerte, mis amados, pero ¿saben qué? Funcionó. Porque cuando llegó Israel a Babilonia, llegaron con sus ídolos, como dice aquí, en su corazón. Y había mucha idolatría. Y los idólatras estaban contentos porque aparte de los dioses que ya habían conocido acá en Canaán, ¿verdad? En la tierra prometida, bueno, cuando llegaron los dioses de los amorreos que estaban ahí, pues y traían ya algunos de los dioses de Egipto, adoptaron también los de Babilonia. Y hubo idolatría en mucha gente por un tiempo, pero ese castigo duró 70 años. Entonces llegó el momento en donde la gente, los que regresaron, el remanente que regresó, desde ese momento jamás Israel volvió a la idolatría, jamás. Quedó curada de idolatría, completamente. Y dice, van a ver el juicio de Dios, van a ver las perversiones que sus padres estaban cometiendo, y cuando entiendan las perversiones que estaban cometiendo y vean el juicio de Dios, se van a dar cuenta y van a decir, Dios es justo por lo que hizo. Mis amados, aún en el Apocalipsis, cuando vemos los juicios de Dios que el Señor va a traer sobre el mundo entero, dice que están los querubines delante del Señor diciendo, santo, santo, santo y justo. Las multitudes que están allí, ¿verdad? Porque, Señor, tú les estás pagando a la gente conforme a sus obras. Los juicios, nadie va a poder decir absolutamente nada cuando estemos delante del Señor, porque vamos a ver la justicia de Dios, que dentro de su misericordia tuvo que descargar su mano por la infidelidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que sus juicios realmente son justos, ¿verdad? Ahora en el capítulo 15 nos dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, ¿qué es el leño de la vid más que cualquier otro leño de los árboles del bosque? O sea, Israel es comparada en muchas partes de la Escritura con una vid. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, el Señor la compara con una vid escogida que Él plantó. Y nos dice en versículo 1, cantaré en nombre de mi amado, estoy leyendo Isaías 5. Un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó y despedregó y plantó una preciada cepa. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó que diera uvas, pero dio agrazones, o sea, uvas agrias. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas, dio agrazones? Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pasto, derribaré su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada y no será podada ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos y las nubes. A las nubes impondré mandato para que no llueven sobre ella. La viña de Yahvé, Sebaot, es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba equidad y he aquí iniquidad, rectitud y he aquí acritud. También en Jeremías 2 tenemos una referencia a la viña del Señor. En el capítulo 2, el versículo 21, yo te planté como vid escogida, toda ella de cepas genuinas. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento degenerado de vid bastarda? En Oseas 10:1 también habla de que es la viña del Señor. Pero veamos el Salmo 80, que es un salmo de Asaf. Se está refiriendo también a la viña del Señor. En el versículo 8 nos dice, hiciste venir una vid de Egipto, se refiere a Israel. Expulsaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos por su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué derribaste sus vallados de modo que la vendimian todos los que pasan del camino? El puerco montés la ha destrozado y las alimañas del campo la devoran. Oh Elohim Sebaot, vuelve, te rogamos, mira desde los cielos y considera y visita esta viña. O sea, Israel, mis amados, debió haber llevado el buen fruto de justicia para mostrar las bendiciones que se cosechan por servir al Dios vivo, pero falló.
La vid solamente sirve, como vamos a ver aquí, para dar fruto. Y eso es lo que Dios esperaba. Escogió un pueblo que lo representara, que la gente viera. Mira lo que hago yo con un pueblo que toma a Dios como su rey y se somete bajo sus estatutos. Lo bendigo tremendamente, lo enriquezco y lo defiendo, para que la gente se enamorara también de Dios. El Señor fue conocido en otras naciones, por otros pueblos, por las hazañas que hizo. Cuando llegaron a conquistar Jericó, la prostituta Rahab dice, yo sé, aquí todo el mundo sabe lo que ha hecho Dios, cómo Dios los ha protegido. Y ella confió en el Señor. Y por eso escondió a los que venían, espías que venían ahí, y el Señor la protegió, la bendijo, ¿verdad? O sea, la iglesia hoy, nosotros somos los pámpanos que hemos sido injertados en la vid verdadera, que es Cristo. Y esto es para que llevemos mucho fruto, para que llevemos fruto, para que llevemos mucho fruto y para que llevemos más fruto, como lo dice aquí la Escritura. Y si no producimos fruto, vamos a ser echados en el fuego. Dice en Juan, capítulo 15. Estaba yo en Lucas, por eso no me daba el... Capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. O sea, necesitamos llevar fruto, y luego dice el Señor que quiere que llevemos más fruto. Y vosotros ya estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. Bueno, entonces volvamos aquí dice aquí, ¿para qué sirve la madera de el leño del bosque? ¿Qué comparación tiene con la otra madera, verdad? Dice la revisión de Reina Valera contemporánea, hijo de hombre, ¿en qué es mejor la leña de la vid comparada con otra clase de madera, que es el sarmiento comparado con los árboles del bosque? Dice, ¿sacan de él madera para cualquier labor? ¿Sacan acaso estacas para colgar vasijas? O sea, ¿para qué sirve el leño de la vid? Dice, ¿acaso hacen alguna cosa de madera? No, ni sirve para colgar vasijas. Antes ponían estacas en la pared para colgar las vasijas. Dice, ni siquiera para eso, porque es muy, muy maleable, muy flexible y no sirve para nada la madera de la... Dice, si lo echan en la lumbre para cebarla y el fuego le devora las puntas y el centro queda chamuscado, ¿servirá para algo? Si cuando estaba entero no servía para obra alguna, cuánto menos ahora devorado por el fuego y chamuscado, ¿servirá para algo? O sea, ¿para qué sirve la madera de la vid? Dice, para nada. Nada sirve para cebar el fuego, porque arde como hojarasca. Pero ya una vez que está chamuscada, o sea, está ya calcinada, para nada sirve. Dice, si no servía para nada antes de que la quemaran, ahora que ya está quemada, ¿para qué va a servir? Por tanto, así dice Adonai Yahvé, como el leño de la vid entre los árboles del bosque que eché a la lumbre para cebarla, así echaré a los moradores de Jerusalén, pondré mi rostro contra ellos. Escaparon del fuego, pues el fuego los consumirá. Sabréis que yo soy Yahvé cuando ponga mi rostro contra ellos. Convertiré su tierra en asolamiento por cuanto cometieron infidelidad, dice Adonai Yahvé. Mis amados, esta es una solemne advertencia. En el capítulo 14, el Señor está diciendo, ¿verdad?, que se arrepiéntanse. A estos hombres que vienen con ídolos en su corazón, dice, yo quiero tomar el corazón de mi pueblo para que se arrepienten. Y los llama al arrepentimiento. Aquí ya no está llamando al arrepentimiento. Aquí dice, yo voy a destruir completamente, porque ya cruzaron la línea. Esa línea peligrosa, mis amados, que cuando estamos tercos con el Señor, llega el momento donde el Señor dice, ok, ¿tú quieres estar allí? Ahí te voy a dejar. Mi espíritu no va a contender contigo para siempre. Así que, mis amados, mientras escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino humillémonos delante del Señor, reconociendo nuestra iniquidad, los pecados que tenemos,
nuestras debilidades, porque no hay hombre que no peque, como dijo Salomón en su oración al Señor, ¿verdad? Y dejémonos que el Señor nos guíe día con día y nos purifique y nos lave en su sangre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por estas advertencias que vemos aquí tan tremendas, Señor, que nos hace temer y a la vez nos da la confianza de que tú nos sigues llamando a que nos acerquemos a ti y a no descuidar, Señor, nuestro caminar. Señor, acuérdate que somos polvo y te necesitamos todo el tiempo. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos protejas, nos mantengas en tu camino y nos libres de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén.